Este relato te llevará al corazón de las llamas, donde la premeditación de los verdugos y el coraje de una mártir chocaron en un evento que marcó la historia, con fuego y miedo. La hoguera y el martirio de Juana de Arco. Cierra los ojos por un momento. Imagina un pueblo medieval envuelto en sombras. El viento gime entre las casas de piedra y el crepitar de la leña resuena como un latido siniestro. En el centro de la plaza, una pila de madera espera, coronada por un poste solitario. La multitud se reúne, sus rostros iluminados por antorchas, sus murmullos cargados de miedo y fascinación. Este es el escenario de la hoguera, el castigo más aterrador de la Edad Media, donde las llamas no solo consumían cuerpos, sino también almas, un espectáculo diseñado para infundir terror. Entre las víctimas de este horror, una joven de 19 años enfrentó un destino que aún hoy nos hiela la sangre. Juana de Arco, la doncella de Orleans. Quemada viva en 1431. En la Edad Media, la hoguera era más que un castigo. Era una pesadilla viva. Usada por la Iglesia y los tribunales seculares, quemar a alguien vivo era un mensaje claro. La disidencia, ya fuera herejía, brujería o traición, se pagaba con sufrimiento. El fuego no solo destruía, se decía que purificaba el alma, un concepto que helaba la sangre de quienes lo presenciaban. Pero detrás de esta supuesta justicia, había una premeditación escalofriante. Los verdugos apilaban la madera con cuidado, ramas secas para un fuego rápido, ramas verdes para un humo denso que asfixiaba lentamente. A veces, ataban a la víctima con cuerdas húmedas que se apretaban al calentarse, o dejaban el poste lo suficientemente bajo para que el condenado sintiera cada ola de calor antes de ser consumido. El terror no era solo físico. La víctima, expuesta ante una multitud que gritaba insultos o rezaba con temor, sabía lo que venía. El crepitar de las llamas, el humo negro llenando los pulmones, el dolor inimaginable. En algunos casos, un verdugo compasivo ofrecía estrangular a la víctima antes de que el fuego la tocara. Pero esta piedad era rara. La hoguera era un espectáculo, diseñado para grabarse en la mente de todos. Un recordatorio de que desafiar al poder tenía un precio aterrador. Y en este escenario de horror, una joven campesina se convirtió en la protagonista de una de las historias más inquietantes de todos los tiempos. En un pequeño pueblo francés llamado Domremy, nació alrededor de 1412 una joven llamada Juana. Una campesina sin educación formal, pero con una fe ardiente. A los 13 años, afirmó escuchar voces de santos. Santa Catalina, San Miguel, le ordenaban salvar a Francia de la invasión inglesa durante la Guerra de los 100 años. Con una determinación que desafiaba su edad, convenció al delfín Carlos, futuro rey, de liderar un ejército. Vestida con armadura, con un estandarte blanco ondeando, Juana guió a las tropas francesas a victorias milagrosas, como la liberación de Orleans en 1429. Para los franceses, era una enviada de Dios. Para los ingleses, una bruja que debía ser destruida. En 1430, la traición la alcanzó. Capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses, fue vendida y llevada a Rouen, una ciudad bajo control enemigo. Allí, en un juicio que olía a conspiración, el obispo Pierre Cauchon la acusó de herejía, de brujería y hasta de vestirse como hombre, un delito grave en la época.
El proceso fue un laberinto. Preguntas tramposas, testigos falsos. Juana, sola y sin aliados, respondió con una astucia que desconcertó a sus jueces. «Mis voces vienen de Dios», afirmó, negándose a retractarse. Pero el veredicto ya estaba decidido. Desde el principio, la hoguera la esperaba. El 30 de mayo de 1431, en la plaza del viejo mercado de Rouen, el aire se llenó de un silencio pesado. Juana, atada a un poste, enfrentó una multitud que oscilaba entre el odio y la lástima. Las crónicas cuentan que pidió una cruz, y un soldado, conmovido, cruzó 2 palos para dársela. Mientras los verdugos encendían la leña, el humo comenzó a envolverla. El fuego lamía la base del poste. Los ingleses, con una crueldad calculada, hicieron que las llamas fueran lentas, dejando que el terror se apoderara de la joven. Algunos testigos juraron que Juana gritó «¡Jesús!» mientras el fuego la consumía. Su voz cortó el silencio, como un lamento sobrenatural. Otros afirmaron que su corazón resistió las llamas, un milagro que alimentó su leyenda. El horror de su muerte, planeado con precisión por sus enemigos, convirtió a una campesina en un símbolo eterno. La hoguera de Juana no fue un caso aislado. Durante los siglos XV al XVII, las llamas devoraron a miles en Europa. En los juicios por brujería de Bamberg, Alemania, más de 900 personas fueron quemadas tras confesar, bajo tortura. En Inglaterra, el cazador de brujas Matthew Hopkins envió a decenas de mujeres a la muerte, acusadas de pactos con el diablo. Cada hoguera era un ritual, un acto de poder diseñado para controlar mediante el miedo. Los verdugos, con su planificación meticulosa, encarnaban una maldad institucionalizada. El terror iba más allá del fuego. Era el miedo a ser acusado, a ser traicionado, a enfrentar un destino sin escapatoria. Las víctimas, a menudo mujeres, eran señaladas como brujas por rumores o venganzas personales. La justicia manipulaba pruebas, fabricaba culpables y usaba el fuego como sentencia. La ejecución de Juana fue un acto político disfrazado de piedad religiosa. Una advertencia silenciosa. Nadie desobedece al poder sin pagar un precio. Juana de Arco no murió en vano. En 1456, un tribunal francés anuló su condena. La declaró mártir. En 1920 fue canonizada como santa. Su nombre se convirtió en símbolo de valentía y resistencia. Pero la hoguera, con su legado de terror, nos deja preguntas inquietantes. ¿Qué lleva a una sociedad a infligir tanto sufrimiento? ¿Es la premeditación de los verdugos una forma de maldad? ¿O simplemente el reflejo de su tiempo? El caso de Juana nos recuerda cómo el miedo y el poder pueden crear monstruos. Ya sea en una plaza medieval o en la oscuridad de la mente humana. Hoy, las llamas de Juana de Arco siguen ardiendo en nuestra memoria. No como castigo, sino como faro. Su historia nos susurra desde la oscuridad, que incluso en el terror, el espíritu humano puede brillar. Pero también nos advierte, el miedo puede consumirnos, si no lo enfrentamos. Y antes de terminar, no olvides dejarnos un comentario. Cuéntanos qué te pareció este relato y qué más te gustaría escuchar. Nos escuchamos en el próximo relato. Crónicas de terror. Relatos oscuros que marcaron la historia.